Bueno, el mundo de las inversiones. La idea es compartir los básicos y elementales que me hubiese gustado que me cuenten a mí de manera fácil hace 10 años, cuando arranqué con este tema y en este mundo por iniciativa y por investigación propia, digamos. Mi nombre es Pablo Perconti, como decía Manu, trabajo en Cube y a lo que nos dedicamos es a diseñar y planificar estrategias de IT sanas y sustentables para las empresas. Estamos convencidos de que la tecnología tiene que ser un facilitador para ayudar a superarnos. Un poco el temario y la orden del día es un disclaimer, temas asociados a la seguridad, los mercados, herramientas básicas, conceptos elementales, principales autores, teorías e indicadores, los tipos de inversiones y los tipos de inversores, plan de trading, consejo de los grandes del mercado y el agradecimiento por la participación. Bueno, el disclaimer básicamente, primero, siempre lo aclaro y al que me pide un consejo, una ayuda, lo que fuere, todo el conocimiento que tengo yo se confeccionó y lo fui armando en función a estudio realizado previamente, conocimiento propio, cursos, bibliografía y demás. No soy asesor financiero, tampoco manejo cuentas de tercero, todo lo que hago lo hago de inquieto, de hobby y de curioso. Bajo ningún punto de vista, ninguna de los temas que vayamos a ver hoy en la presentación pueden ser considerados como consejo de inversión. También es importante remarcar que ninguna de las marcas y las empresas que yo menciono en la presentación patrocinan o sponsorean la misma. Y como siempre digo, la mejor inversión es la capacitación y el aprendizaje constante. Y para una mejor seguridad y una mayor tranquilidad, cada uno debe hacer sus propios análisis. La seguridad ante todo. Algunos aspectos básicos y bastante elementales y necesarios. Primero, es altamente recomendable operar con brokers y empresas que estén autorizadas y que estén reguladas por organismos como la Comisión Nacional de Valores y demás. No operar con empresas que no tengan trayectoria, que no tengan validez en el mercado. Segundo, validar cuáles son los métodos de seguridad que nos proponen y que nos ofrecen. Un ejemplo, autenticación de doble factor, que lo que es esto es, básicamente, rápidamente los cuento, es poder autenticarse a través de un usuario y clave y a su vez a través de una validación, ya sea por el envío de un código al mail, un código de mensaje de texto, Google Authenticator, etc. Un segundo nivel de validación. Esto muchas empresas lo tienen. De hecho, LinkedIn, Facebook, Twitter ya lo tienen. Las empresas ligadas a la parte económica de los bancos y ligadas a la bolsa, también muchas ya lo tienen. O doble factor de autenticación u otro. Nunca enviar dinero a desconocidos. Conocer los mecanismos de ingreso y de egreso del capital a la plataforma. O sea, tener claro, antes de empezar una inversión, tener claro cuál es el método por el cual yo tengo que ingresar dinero y cuál es el método o las facilidades que tengo para sacar mi dinero y cuáles son los tiempos. Hay muchas veces que las empresas te dicen que son 48 horas, 72 horas, bueno, y si uno no contempla ese tiempo y necesita el capital para hacer un pago o hacer otra inversión, a veces puede jugar una mala pasada el tema del tiempo. No delegar nunca la cartera de inversión sin un contrato. O sea, hay empresas y asesores financieros que manejan cartera de inversión y que establecen reglas con la persona y dicen, bueno, yo como cliente pretendo estos objetivos con este capital. Se asocia a un contrato, se hacen cláusulas de riesgo. Acá no hay nada garantizado, digamos, nadie puede garantizar ganancias. Entonces,
Se hace un contrato y a partir de ahí esa persona empieza a manejar nuestra cartera de inversión. Mínimamente un contrato y lo mismo que para el consejo número 1, ¿no? Operar con agentes que estén avalados por entidades reconocidas. Y el último, pero no menos importante, siempre desconfiar de altos rendimientos, de promesas de altos rendimientos en poco tiempo. El 30% en 20 días, no existe. O sea, ganar el 10% en dólares en una semana, no existe. Eso no es real, seguramente sea algún tipo de estafa, piramidal, etc. Así que siempre estar atento a eso y estudiar bien dónde estamos invirtiendo. Los tipos de mercado, como se conoce, hay dos grandes mercados, el mercado tradicional y el mercado cripto, que es el más nuevo. El mercado tradicional encontramos instrumentos como la bolsa de valores, donde las principales son la de New York, la de Japón, Londres, Shanghái. Índices, que los índices son los que agrupan, digamos, los papeles y las acciones de las empresas, como el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, el DAX alemán o el IBEX de Madrid. Futuros, que son contratos en donde las empresas, digamos, se protegen, es decir, bueno, compro un papel o compro un commodity a un precio futuro, garantizándome que lo voy a vender a ese precio. Entonces se van cubriéndose del riesgo futuro con esos contratos. Y los commodities, que los más conocidos son el petróleo, gas, oro, plata, maíz, trigo, soja. Yendo al mundo cripto, lo separé en tres grandes bloques, digamos, como los que son los más conocidos o los que están en boca de todos. El primero es el blockchain, que es la verdadera tecnología que está detrás de de todas las criptomonedas que andan dando vueltas por ahí, que es básicamente una cadena de bloques que es la que nos permite realizar las transacciones. Al estar esta cadena de bloques y este instrumento estar descentralizado, hace que sea significativamente mucho más seguro que otro tipo de transacciones. Las criptomonedas en sí mismas, que la más conocida es el Bitcoin, y hay muchísimas más, se habla y se sabe que muchísimas van a desaparecer, pero muchas otras van a quedar porque son proyectos que realmente vinieron para resolver alguna problemática y que tienen una utilidad. Y después los NTF, que son contratos no fungibles, que básicamente lo que permiten son generar certificados de propiedad de un bien digital. Son únicos e irrepetibles, digamos, lo que buscan es eso. Entonces, a través de esos contratos uno se garantiza cierta seguridad de que lo que está comprando es único y no hay otro igual en el mundo. Y están guardados, digamos, en la blockchain. Herramientas básicas o cosas que a mí me sirven y que se usan en el día a día. Primero, la más importante es estar constantemente informado. Hay diferentes sitios web y además de las noticias y estar a través de redes y de contactos estar informados. Obviamente que a nuestro nivel, digamos, no llega a información privilegiada como si tienen los grandes grupos de inversores, ¿no? los grandes fondos. Entonces tenemos que tratar de pescar la mayor cantidad de información lo antes posible y lo más veraz posible. Algunos sitios que después les voy a dejar los links, como investing.com o en el caso de lo que es las criptos, CoinMarketCap, que es un sitio donde están tabuladas y rankeadas todas las criptos y nos muestra la capitalización de mercado, cuál es el activo circulante que hay de cada moneda, cuál es el proyecto, los fundamentos, los white papers y demás de cada proyecto. Ahí en ese sitio hay un montón de información que obviamente es como la puerta de entrada. Después hay que empezar a hurgar, ¿no? Cada proyecto tiene su sitio, tiene su propio canal de Telegram, su propia red social y demás. Entonces es como empezar a entrarse en el mundo. Después, para analizar un sitio que es y una aplicación que es muy común y muy usada en el mundo del análisis,
Es TradingView, que es un sitio que nos permite ver los gráficos de las acciones, ya sea del mundo acciones, en realidad TradingView tiene todo, ¿no? Acciones, índices, futuros, contratos de commodities y demás, y criptos. Y después los brokers. Brokers yo dejo listado 4 o 5 que son los más por ahí conocidos, como pueden ser TD Ameritrade, XM, Binance para la parte de cripto y QuantFury. Que después sobre QuantFury quizás les hago algún comentario más, que es una plataforma que integra los dos mundos. Por lo general en Binance podés operar únicamente criptomonedas y no puedes operar acciones del estilo Apple o Coca-Cola, que son del mercado tradicional. En QuantFury puedes operar tanto cripto como acciones tradicionales, futuros, índices, entonces tenés todo en una misma plataforma. Yendo a los elementales, a los conceptos elementales. Acá hay un poquito más de teoría, después la presentación van a tener la info detallada. Hay muchísima teoría y muchísima formación sobre autores, escuelas, ¿cómo se llaman? Las ramas, digamos, ¿no? La rama de tal autor, la rama de tal otro, bueno. Lo elemental y lo básico que se usa, digamos, como primer punto son las velas japonesas, que las velas japonesas, a través de ellas podemos leer cierta información que nos es muy útil para saber cómo se está comportando un activo. Lo más importante que hay que tener en cuenta acá es saber que la vela está compuesta de un cuerpo, que es el cuerpo que arranca en la apertura y termina en el cierre, y después 2 puntos, el máximo y el mínimo, que es el punto máximo, el valor máximo y el valor mínimo que alcanzó el activo en ese periodo. Eso es como lo básico para poder entender cómo está compuesta la vela. Y después las velas tienen su temporalidad, velas desde 1 minuto hasta 1 mes. Entonces, si esta vela es de 1 minuto, sabemos que la acción X en 1 minuto tuvo este máximo, se comportó de esta manera y tuvo este mínimo. En el caso de que fuese una vela de 1 mes, lo mismo, sabemos que durante todo el mes el precio tuvo este máximo, se comportó dentro de este rango y tuvo este mínimo. Entonces, a nosotros eso nos da un montón de información para saber cómo se viene comportando el activo. Ya les digo, de velas hay un montón de información del comportamiento. Después existe también lo que son los patrones de la vela, que el patrón de la vela lo que forma es, si bueno, yo junto 10, 15, 20, 30 velas, y esas 30 velas a mí me dan un comportamiento determinado de tal activo. Entonces es prácticamente una materia, digamos, dentro del mundo del análisis técnico. Después, soporte y resistencias. Acá vemos un gráfico un poco más detallado o más ampliado de lo que son las velas. Y el soporte y la resistencia lo que nos dice que el soporte es el precio máximo que un activo llega en un determinado tiempo y donde la oferta se impone sobre la demanda y el precio va a empezar probablemente empiece a subir, tenga lo que se conoce como un rebote. En cambio, la resistencia es lo contrario, es cuando el valor máximo, cuando llega un valor máximo y los vendedores superan la posición compradora, entonces el precio empieza a retroceder. Es muy común y es muy normal empezar a hablar de zonas. Por ejemplo, esta zona que está acá marcada en la resistencia, se puede ver que hay 3 reconocimientos del valor del activo que llegó a ese valor y se conoce como una zona de resistencia. Así, evidentemente en ese valor el activo tiene algo que lo está haciendo retroceder y que no le permite seguir avanzando. Y lo mismo en el soporte, cuando el activo toca varias veces una línea o una zona, digamos, de un precio, se dice que en ese valor el mercado está dispuesto a comprar ese activo. Eso sería el concepto de zonas de soporte y resistencia. ¿Qué nos forman
estos soportes, estas resistencias y estos comportamientos, las tendencias del mercado. La teoría de Dow, que es uno de los autores que yo les voy a dejar más adelante listados, nos dice que hay tres tipos de tendencia: la alcista, la bajista y la lateral. La alcista básicamente lo que dice es que, como se ve en el gráfico, es cuando hay una sucesión de valores mínimos y máximos que es cada vez mayor. Entonces, se puede resumir como que hay los soportes, digamos, y las resistencias son cada vez más altas. Entonces, el activo va a ir subiendo, digamos, en el tiempo. Entonces, en este máximo es mayor que este máximo y este mínimo es mayor que este mínimo. Entonces, la tendencia del activo tiende a ir para arriba. La bajista es exactamente al revés, o sea, cada punto máximo es menor al siguiente, es mayor al siguiente y el siguiente menor. Entonces se ve que este punto mínimo que tiene el precio acá es mayor a este y este máximo es menor a este. Entonces el precio está tendiendo a la baja. Y después tenemos la lateral, que es donde el precio oscila entre un rango de precios que no define ninguna tendencia, digamos. Justamente la lateral. Entonces se forma un canal horizontal. Hablando de canales, les dejo el gráfico, después hay un párrafo donde se explica. Lo que nos permite las tendencias es dentro de una línea de tiempo mayor, como acá se ve que es de años o de meses, de varios meses, se empiezan a identificar los canales. Este es un canal alcista, un canal bajista. El canal alcista se identifica con una línea de tendencia de los puntos más bajos del valor y se traza, que en este caso no es tan paralelo, pero me gustó el gráfico porque tenía los dos canales juntos, pero sí en este caso en el segundo se ve más paralelo. Es donde dos o más puntos tocan un valor y se puede trazar una tendencia alcista. Esta línea se traslada en paralelo hacia los puntos máximos y se identifica el canal alcista o, en su defecto, canal bajista. Lo que nos sirve los canales es para saber de qué manera se está comportando, digamos, el precio de un activo. Llegando a la parte de autores y teorías e indicadores. Bueno, Elliott, Charles Down, Wyckoff son autores que todos aportaron a lo que se conoce hoy como análisis técnico, y muchos autores o analistas de la actualidad terminaron como combinando, agarraron una partecita de Elliott y la combinaron con Charles Dow o con Wyckoff, mismo con Fibonacci, que también aportó su granito de arena, y nos permiten, a través de sus teorías y de sus aportes, usar técnicas para determinar cómo se va a comportar un activo en el futuro. Los indicadores, los que más se usan o los que más se miran, son las medias móviles, el volumen, el RSI, la temporalidad, el MACD y las bandas de Bollinger. Por lo menos las que a mí me parece que son más significativas. Pues hay un montón de indicadores más, es interminable la cantidad de indicadores que hay, pero por lo menos las que yo más miro o las que veo que más se usan son estos. Una que a mí más últimamente me hace mucho sentido es la del tiempo, la temporalidad. Voy a volver un segundito para atrás. Por ejemplo, en esta nada ocurre rápido, digamos, en el mercado. Siempre hay que tener en cuenta el tiempo, el precio y el volumen. Son tres factores fundamentales. El volumen es estas barras que podemos ver acá abajo sobre los meses. Ese es el volumen. El volumen básicamente lo que es la cantidad operada en el día, o en la semana, o en el mes, o en el tiempo en el que se esté viendo. Entonces, nos da un indicio de cuántas operaciones se están haciendo en ese momento en un activo. Y el tiempo, la temporalidad. No es lo mismo ver
un gráfico en temporalidad de 4 horas, que en diario, que en semanal o que en mensual. Rápidamente lo cuento o lo digo. Por ejemplo, un gráfico en 4 horas, uno está proyectando que el activo va a hacer un determinado movimiento que debería verlo reflejado dentro de las 48 horas. Se llama temporalidad primaria. Un análisis en un gráfico diario, uno espera que lo que está proyectando se vea reflejado en el activo, en el comportamiento del activo, entre el día ese y los 10 días siguientes, o sea, de 1 a 10 días. Cuando uno se va a un análisis semanal, ya son de 1 a 3 meses, y cuando se va a un mensual es para años. Entonces, ahí es donde uno tiene que determinar qué tipo de inversión está buscando. Una inversión de corto plazo, una inversión de mediano o de largo plazo. Por eso para mí el tema del tiempo es fundamental, entender ese concepto. Y algo importante también que sumo al tema de los indicadores, ningún indicador solo funciona, o sea, solo nos dice nada. O sea, siempre hay que verlos como todos, digamos. Las medias móviles solas no nos dicen nada, el volumen solo no nos dice nada, o sea, nos da información, pero no va a hacer que nos haga tomar una decisión. Y el RSI nos indica cuál es el estado, digamos, del mercado con ese activo, si está sobrecomprado o si está sobrevendido. Si está sobrecomprado, se va a esperar que el precio empiece a retroceder, y si está sobrevendido, va a que empiece a subir de vuelta, digamos. Esto es lo que decía algo recién rápidamente, de que así como hay diferentes tipos de inversiones, que se denominan por lo general de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo, también hay diferentes tipos de inversores. Y para mí una cosa fundamental, y que la fui aprendiendo a los golpes y con el tiempo, es conocerse en materia de qué tipo de inversor uno se considera. Si se considera de bajo riesgo, de riesgo moderado o de riesgo alto. Esto lo que nos va a poder permitir a nosotros es el conocernos, a eso me refiero, es entender cómo voy a reaccionar yo frente a un movimiento del mercado. Si yo entro a una inversión de riesgo alto y sé que estoy corriendo ese riesgo alto y que mi psicología me va a permitir manejar esa situación, porque la inversión, la realidad es que se me dio vuelta en función de lo que yo pensaba. Yo pensaba que el Bitcoin iba a subir y resulta que sale una noticia y hace que el Bitcoin baje. Bueno, saber cómo voy a reaccionar en eso. Eso es fundamental, porque es donde uno, donde se conoce, sabe hacia dónde, o sea, hasta dónde está dispuesto a apostar, digamos, ¿no? Y te va a poder permitir también no operar con miedo, digamos, que es donde uno por ahí más lío hace, por así decirlo. Entonces, para mí es fundamental tener claro cuál es el tipo de inversor que nos consideramos. Hay un montón de test, mismo cuando uno se da de alta en los brokers te hacen una mini encuesta para entender cuál es tu aberración al riesgo y demás. Atado a esto, dos cositas más cortitas y rápidas. Primero, invertir capital que uno está dispuesto, yo siempre digo, suena medio duro, pero que uno está dispuesto a perder, más si se mete en el mundo de las criptos. Y segundo, paciencia y tiempo, digamos, no es si me meto en el mundo de las cripto y mañana voy a ser millonario, o compré acciones de Coca-Cola y pasado mañana estoy salvado en la playa tomando un mojito, digamos, porque eso no es así. Entonces ahí es fundamental tener esos conceptos como claros. Acá viene atado a esto el plan de trading, que también lo aprendí y lo fui, al principio no lo valorizaba y después lo fui como adoptando. Y es fundamental tener claro cuál va a ser nuestra actitud o nuestra acción, nuestro accionar frente a una nueva inversión. Acá yo lo que recomiendo y lo que siempre trato de mejorar también es primero tener una buena
diversificación, digamos, de mi cartera. Así como decía recién, tener un capital que está dispuesto a perder, bueno, de ese capital, bueno, el 70% voy a ir a inversiones más moderadas, de mediano y largo plazo, y el 30% me doy el permiso de hacer inversiones de corto plazo, de más alto riesgo, que el riesgo, como se conoce, el riesgo paga. Entonces, si me salen bien esas inversiones, quizás con esas inversiones puedo costear inversiones después de mediano y largo plazo. Entonces, la diversificación y un buen manejo de la cartera es fundamental. Para eso hay que armar un plan de trade. Decir, bueno, dispongo de este capital, voy a hacer un 80% de esta manera, un 20% de esta, un 70%, un 30%, lo que fuere. Y ser consecuente, ¿no? Porque si bueno, uno hace una inversión de un 80% a 6 meses o a un año, no puede pretender al otro día levantarse y ver la cuenta con el objetivo cumplido. Entonces, eso también es fundamental. Y también es realizar el seguimiento, porque de vuelta lo mismo, o sea, por más que vayamos a hacer una inversión a 6 meses, no es que decir, bueno, 6 meses y vengo en 6 meses y está resuelto mi resultado y ya tengo la plata, ¿no? Hay que ir monitoreando, ¿no? Porque el mercado va cambiando, aparecen nuevas noticias, se nos viene un coronavirus de la noche a la mañana y hace que los mercados se desplomen, el petróleo sube, baja el oro, entonces hay que conocer muy bien el sector a donde yo estoy apostando a mediano o largo plazo e ir monitoreando lo que pasa, porque no quiere decir que yo invierto a 6 meses y tengo que dejar sí o sí el capital inmovilizado de 6 meses. Si yo veo que en 2-3 meses esa inversión se va a dar vuelta o no va a dar el fruto que yo busco, puedo retirarme. Entonces, eso siempre hay que ir haciendo un monitoreo y un control, digamos, ¿no? del estado de las inversiones. Y algunos consejos que seguramente los conozcan o los hayan leído en un momento. La regla número 1 es no perder dinero. La regla número 2 es no olvidar la regla número 1. Otro que me encanta es que dice Buffett: el mercado de valores es el mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente. Esto es un poco lo que en alguna otra diapositiva comenté, ¿no? El tema del tiempo y la paciencia. Y el tercero, que es para mí fabuloso: tener miedo cuando los demás sean codiciosos y ser codicioso cuando los demás tengan miedo. Ya con esto termino. Y un comentario final. Hoy, aquel que sigue y que está empezando y le picó el bichito de los mercados y demás, seguramente más que nada ligado al tema de las criptomonedas, seguramente leyó o sabe o escuchó que el mercado de Bitcoin está cayendo y las criptomonedas se están derrumbando y que está todo mal. Bueno, en ese momento es donde hay mejores oportunidades de hacer compras, digamos, y de entrar al mercado. Cuando todo el mundo está saliendo corriendo y está asustado, y es otro de los indicadores que se usa mucho en el mundo de las inversiones, el miedo, digamos, o el índice de miedo y codicia, que se llama, es ahí donde se hacen buenas inversiones, sobre todo a mediano o largo plazo, ¿no? Hoy probablemente el Bitcoin creo que estaba cerca de $42.000 y no sé si estoy prácticamente seguro que sea poco probable que después de que tenga el próximo rally alcista lo volvamos a ver en estos valores, digamos, ¿no? Así como pasó cuando estuvo 3.000, 8.000, 15.000, 20.000. Bueno, a esos valores dudo muchísimo que lo volvamos a ver en 20.000 y menos para abajo. Así que, y en ese momento me acuerdo que el mercado estaba todo, era que había explotado la burbuja, que había salido todo mal y demás, y sin embargo remontó y llegó casi a 70.000. Entonces, eso es una de las frases que más me gustan. Dejo de compartir, así retomamos a la sala. Gracias por el tiempo.